cierto? Disculpe, ingeniero, buen Que va a día. ser todas las, que va a ser todo lo que es la parte introductoria, algunos conceptos que necesitamos ver y en especial lo que viene a ser en cuanto a las definiciones y la naturaleza que se tiene de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, eso es lo principal, si quieren, en esta parte para poder ir entendiendo y ver cómo está clasificado o cómo se los está dividiendo en el momento de estar dándole el contenido, ¿no es cierto? Ya ustedes ahí se van a enfocar un poco mejor. Y inicialmente vamos a empezar con lo que es la primera definición, relacionado a lo que son las ecuaciones diferenciales. Al hablar de las ecuaciones diferenciales, nosotros ya hablamos de una manera extensa, ¿sí? En un semestre regular, incluso, o en un año, si quieren, cuando se podría trabajar de manera anual, ni siquiera se puede llegar a cubrir, si quieren, todo lo que se desea, ¿sí? Es bastante amplio lo que son las ecuaciones diferenciales. Entonces, para ello, lo que se necesita es... buenos días. Adelante, No adelante. Pantalla. Alguien más no puede ver porque acá me aparece, a ver, lo voy a dejar de presentar. Sí se veía, ingeniero. Sí se veía. No se ve. Se Veo ve. bien, Inge, tal vez esté mal. Se ve. Ya, de todos modos Se se ve. vuelve a compartir. Ahí está, de nuevo se está viendo ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Mucho depende de la velocidad de internet que les llegue a ellos, ingeniero. Sí, exacto, sí, es lo que les decía, ¿no? Puede ocurrir ciertas cosas y traten también en la manera de poder solucionarlo, ¿no? Estoy compartiendo acá, ya que estoy acá. Bien, entonces continuemos. Acá se tiene, pueden grabarlo si quieren la clase, chicos, creo que estaba viendo los grupos de WhatsApp que están creando un grupo de Telegram, perfecto, traten siempre de colaborar entre ustedes, ¿no? Traten de poder facilitarse el trabajo, aprovechen lo que es la forma de ser virtual y poder tener todo lo que creen que es necesario, ¿no? No hay ningún problema. Bien, como les iba diciendo, es bastante amplio todo lo relacionado a las ecuaciones diferenciales, hablando como tal, ¿no? Como ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial, y eso es lo que aquí se debe tener en cuenta, ¿sí? Una ecuación diferencial a una función es una función, lo voy a borrar, disculpas, incluye una variable independiente ¿sí? Si quieren X, hablando de esa manera, ¿sí? Puede tener una ecuación diferencial, una variable independiente, y lo que es principal y lo que hace que sea una ecuación diferencial es que también debe estar sus derivadas. Siempre les pongo el ejemplo para que no lo vean complicado lo que es la materia. Ustedes en secundaria han hecho lo que son las ecuaciones de una incógnita de primer orden, de primer grado, ¿no es cierto? Con lo que han empezado, esto es una ecuación. Acá se le está llamando ecuación diferencial. Y acá lo que nosotros queremos es encontrar una función. En secundaria ustedes han encontrado la incógnita X, cuánto era su valor. Acá la idea va a ser encontrar una función. Entonces, para que sea una ecuación diferencial, debe existir o debe estar en esta ecuación diferencial lo que es la variable independiente.
como también no puede estar la variable independiente. ¿Sí? En un momento ya vamos a ir viendo todas las características, qué lo hace y todo aquello. Pero sí debe estar lo que son sus derivadas, por lo menos una derivada. ¿Sí? Y estas derivadas con respecto a una o dos variables, o varias variables voy a colocar, no voy a colocar dos, o varias variables. ¿Sí? Ya ustedes han visto las derivadas respecto a una variable, en este caso sería cálculo 1, han visto las derivadas respecto a varias variables, que lo han denominado derivadas parciales, que lo han visto en cálculo 2. ¿Cierto? Entonces se hace referencia a ello. Estas variables obviamente son variables independientes, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de una variable sería X, como les decía. Y si hablamos de varias variables, ya en cálculo 2 ustedes han debido poder observar, y dependiendo la notación que han ido manejando con sus respectivos grupos, algunos han manejado los X sub I, algunos X, Y, Z, V, ¿no es cierto? Eso ya depende de cada uno de cómo. Bien, entonces, de manera general, esto es una ecuación diferencial, ¿sí? La definición. Acá algún ejemplo, y voy a colocar dos, uno relacionado un poco a lo que es al cálculo 1, que ustedes lo conocen bastante bien, que es la derivada de y respecto a x igual a 2x más 1. ¿Sí? Sencillo, si quieren. Y otro tal vez que han visto en cálculo 2, la derivada parcial de y respecto a x sub 1 menos, que sean segundas derivadas, menos la segunda derivada de y respecto a x dos veces igual a 0. ¿Sí? Es una de las famosas ecuaciones, ¿no? Que se tienen en cálculo 2, seguramente lo han visto cuando se hace lo que es el cambio de variable, ¿no es cierto? Cada una de estas, ¿sí? Representa lo que son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Miren, en la primera es algo común, si quieren, donde ustedes conocían que interpretada geométricamente era la pendiente de la recta tangente en un punto dado, a una curva. La siguiente ya representa una ecuación de una aplicación que se tiene en cálculo 2 cuando se trabaja con varias variables, ¿no? Y eso es 2 si quieren, ¿no? Se puede extender a 3, a 4 y a lo que ustedes quieran. Acá el objetivo, como les decía, al resolver estas ecuaciones diferenciales, es encontrar a qué es igual esta función. En este caso, si quieren, a qué es igual y. ¿Sí? En el primer caso va a ser sencillo encontrar, porque pueden integrar directamente, como les decía, integrar. Ya en el segundo es un poco más complicado. ¿Sí? Por eso incluso la relación que se tiene cuando van viendo en cálculo 2, ¿no? Bien, entonces acá con este ejemplo quiero mostrarles que nosotros vamos a ir partiendo, si quieren, esta ecuación diferencial en dos partes. ¿Sí? Voy a colocar acá como observación. Una ecuación diferencial. En algún momento, para ir ahorrando la escritura, vamos a colocar ciertas cosas, ¿sí? Que contiene derivadas de una variable independiente ¿sí?
Solamente vamos a decir eso. Una variable, o varias también podría ser en este caso, aunque no quiero colocar ese varias. Una ecuación diferencial que contiene derivadas de una variable independiente. Se dice que es una ecuación, yo te lo voy a colocar con mayúsculas, se dice que es una ecuación diferencial, y ahí viene la palabra, ordinaria. Generalmente en todo lo que viene o respecta acá en la materia, nos vamos a enfocar a este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Un poco de ejemplo, si quieren, respecto a ello, ¿sí? Va a ser el primer grupo. ¿Sí? Voy a colocar la derivada de y respecto a x igual, voy a intentar 3x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Al tratar de solucionar esto, nosotros vamos a encontrar y sub x igual a una función que depende solamente de x. ¿Sí? Puede darse el caso que esté de manera implícita, como lo han visto en cálculo 2, puede tener una función que esté de manera implícita, ¿sí? Cualquiera de las situaciones. En un momento, o cuando veamos o partamos ya con las ecuaciones diferenciales, en algunas ocasiones es sencillo ir despejando x, perdón, y, para tenerla de una manera más adecuada y poderlas ver ciertas características. Pero en algunos casos, como también lo han debido ver, por eso aprenden en cálculo 1 lo que son las derivadas implícitas, no vamos a poder explicitar la función cuando queremos, entre comillas, despejar y, ¿cierto? No se puede, entonces vamos a tener de esas diferentes formas. En el caso, ¿sí? Cuando se tenga una ecuación con derivadas parciales, ¿sí? Y cuando hablamos de derivadas parciales, mínimamente es una función dependiente, si quieren, de una variable dependiente, pero ya existen varias variables independientes, ¿sí? Voy a colocar entre paréntesis, existen varias variables independientes. En el otro era una, ¿no? Por eso no quería colocar en el otro varias. Existen varias variables independientes, ¿sí? A los cuales se los denomina igual, lo voy a colocar entre mayúsculas, ecuación diferencial a derivadas parciales. ¿Sí? Esa es la diferencia en separar estos dos grupos, si quieren, de las ecuaciones diferenciales. En algún momento, ¿sí? Cuando vamos a estar viendo un factor integrante en las ecuaciones diferenciales exactas, vamos a dar una introducción a lo que son estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Porque aunque no crean, aunque la metodología que ustedes van a emplear, o tal vez ya conocen algunos, al resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales
con factor integrante, o las inexactas que generalmente lo denominan, en el fondo ustedes están resolviendo una ecuación diferencial a derivadas parciales. Obviamente en un grado de complejidad muy sencillo a la comparación de todo el bloque relacionado a las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que es mucho más extenso. Pero para ello también ustedes deben recordar lo que han aprendido en la composición de funciones en cálculo 2. ¿Cierto? En cálculo 2 han aprendido composición de funciones, donde hacían la composición de una función de varias variables, ¿sí? Que vayan una función de R a R2, han podido componer con una función que va de R2 a R, ¿cierto? O de Rn a R y de Rn a Rn, ¿no es cierto? Han hecho la composición de la paridad de la cadena y todo lo que les hablaba, ¿no? Y que finalmente en su examen debe entrar con seguridad. Esos conceptos básicos lo tienen que saber para hacer un cambio de variable, ¿sí? La clave va a estar en esos cambios de variable. O en la composición, si quieren, ¿no? Van a hacer composición dependiendo a lo que les convenga a ustedes. Entonces, ahí vamos a tener un acercamiento de estas ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, pero va a ser de una manera introductoria. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones diferenciales están en estas dos partes, chicos y chicas. Se tiene que distinguir eso, y como les decía, nos vamos a enfocar más en todo lo relacionado a las ecuaciones diferenciales ordinarias, a las funciones que tienen una variable independiente, ¿sí? Ahora, en cambio, a sus derivadas no nos interesan. Pueden ser primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, o lo que han ido aprendiendo en cálculo. Derivada de orden n. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso, ¿sí? Acá también es necesario, ya que estamos yendo con algunas observaciones, es necesario ir apreciando algunas características, ¿no? Pero antes de continuar esto, y lo que les hablaba de orden, y que también nos va a diferenciar en todo lo que estábamos viendo, vamos a dar la siguiente definición. Y va a estar relacionado con orden. ¿Sí? El orden de una ecuación diferencial acá tal vez ya sería un poco ir notando de que vamos a ir trabajando, si quieren ya, todo lo relacionado a ecuaciones diferenciales ordinarias, porque ese es nuestro estudio, ¿no es cierto? Pero de manera general, este orden va a trabajar tanto para las ecuaciones diferenciales ordinarias como para las ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? A derivadas parciales. Por eso, cuando yo solamente escriba ecuaciones diferenciales, la teoría o la definición que se va a plasmar va a ser para ambos, ¿sí? En el caso que yo solamente coloque para ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces solamente es para ello. Y puede haber alguna variante para las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, un poco quiero que entiendan en esta parte introductoria. Entonces, el orden de una ecuación diferencial, en este caso de manera general lo voy a seguir colocando, es el orden, de la mayor derivada. Sí, es el orden de la mayor derivada en la ecuación. ¿Sí? Eso hablamos cuando se trata de hablar orden, porque hay también el grado, ¿no es cierto? El grado generalmente es un poco para diferenciar lo que en la parte de los contenidos les había hablado, ¿no? Lineal, no lineal, es decir, ¿no? Lineal, ustedes saben que es de grado
1, no lineal puede ser de grado diferente a 1, pero no solamente diferente a 1, ¿no es cierto? Sino que puede haber unas combinaciones entre las funciones elementales que ustedes conocen, ¿sí? Entonces, para tenerlo esto en cuenta. Acá vamos a dar algunos ejemplos de lo que les decía. Y voy a empezar con algo que es sencillo hablar, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están viendo física, ¿no es cierto? Y tienen la segunda ley de Newton, ¿sí? Que es el que todos nos acordamos, ¿no? Que viene a ser, que es igual, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cierto? Eso es la segunda ley de Newton. Ahí se tiene la aceleración, se tiene un cuerpo de masa m, y se tiene que es proporcional, si quieren, a la fuerza total, ¿no es cierto? Un poco más en términos de física. Eso por un lado, ¿no? Ahora, supongan que ustedes dejan caer un objeto de una altura y, si ahí ya va apareciendo, ¿no es cierto?, la nueva variable y, ustedes pueden ver si no hay alguna fuerza extra para poder hacer que haya una resistencia al momento de una caída libre, si se quiere llamar así, ¿no es cierto? Entonces, lo único que va a existir va a ser lo que es la gravedad que va cayendo. Eso quiere decir que masa por gravedad, que va a ser una de las fuerzas que intervienen, va a ser igual a masa por aceleración. Ustedes saben, ahí se pueden simplificar masa, no nos interesa. Ustedes saben que la aceleración en física lo han visto como la segunda derivada respecto al tiempo. ¿Sí? Y miren, hay derivadas, ecuación G es la gravedad. ¿Sí? Entonces, esto es una ecuación diferencial. Y no solamente una ecuación diferencial, es de una variable independiente. Y la variable independiente es G. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria. Que en algunas situaciones yo simplemente le puedo colocar, que tal vez en las redes también van a ver tutoriales con EGO, ¿sí? Ecuación diferencial ordinaria. O en MATLAB también, ¿sí? Cuando están queriendo ver las soluciones, si han hecho realmente perfectas, están al revés, como ODE están, ¿sí? En sus iniciales en inglés, ¿no? Cuando se escribe ecuación diferencial ordinaria. Entonces, cualquiera de esas, si ustedes quieren ir viendo, también pueden acoplarse a esas características. Bien, la ecuación diferencial ordinaria. Pero hemos ido hablando de orden. ¿Sí? Miren, aquí en la orden nos decían cuántas, es el orden de la derivada de mayor. ¿Sí? En este caso, la derivada mayor que está apareciendo en orden sería la segunda derivada. Entonces, voy a colocar ecuación diferencial o EGO directamente de segundo orden. ¿Sí? Y obviamente que aquí estoy haciendo un caso sencillo, ¿no es cierto? Donde solamente es una caída finita, ¿no es cierto? Donde solamente va a estar involucrado lo que es la gravedad. Si existiese una resistencia contra esa fuerza, ¿no es cierto? Con el aire, si quieren, o el viento, si quieren, va a existir ciertas características que se va amplificar, si quieren, nuestra ecuación diferencial, pero no va a seguir perdiendo lo que es una ecuación diferencial ordinaria y no va a ir perdiendo lo que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿sí? Va a aparecer ciertos elementos, sí, pero no va a ser que
sea bastante, ¿no? Porque podríamos hablar con respecto a su velocidad y todo, y no va a influenciar en nada, ¿sí? Por ejemplo, para ir completando eso, lo que les decía, si modificamos, ¿sí? Esta situación, y existe una resistencia del aire, voy a colocar, proporcional a la velocidad, en este caso ustedes saben que la velocidad viene a ser la primera derivada o la derivada de la posición respecto al tiempo. Y cuando habla de proporcional, ¿no es cierto? Existe una constante, si quieren, que en este caso lo voy a colocar K, entre paréntesis, K, y me dice que es proporcional, entonces va a ser la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Eso quiere decir que entre las fuerzas, ¿no es cierto? En ese F que está en la segunda ley de Newton, va a haber una sumatoria de fuerzas que va a estar incluida esta que está entre paréntesis y al final vamos a tener mg menos k, la derivada de y respecto al tiempo, que es la velocidad, igual a masa por aceleración, que viene a ser masa por aceleración, que viene a ser la segunda derivada, perdón, la segunda derivada respecto a la posición, respecto al tiempo. Está pasando, no quiero escribir. Ahora sí. Y miren, esa es nuestra nueva ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y sigue siendo de segundo orden, por más que esté apareciendo la derivada de primer orden, ¿no es cierto? Porque el orden es el orden de la derivada mayor, ¿no es cierto? Entonces, pero de segundo orden. Un poco también tienen que ir acomodándose a todo lo que es estos problemas, ¿no es cierto? Ya les dije, cuando veamos las aplicaciones vamos a tener que encontrar estas ecuaciones diferenciales. Una vez encontradas las ecuaciones diferenciales, van a tener que resolverlas. Y en un momento ya vamos a ingresar a lo que es resolver ya o los procedimientos que existen para resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, de manera inicial se tiene estas ecuaciones y se va a ir comenzando como tal. ¿Sí? Entonces, quería comenzar con esto, que es la primera parte, y ver lo que son todo lo que es relacionado a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Quiero hablar un poco acá incluso lo que está relacionado a los teoremas de existencia y unicidad, pero lo vamos a ir viendo según nos acomodemos en esta parte de las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces, vamos a ir comenzando acá. Vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales. De primer orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Por más que sean de la forma que les ha ido hablando, ¿sí? Tener, ¿sí? Derivada de y respecto a x igual a
4x más 1, ¿sí? Aquí lo voy a aumentar un cuadrado. No es tan sencillo, ¿sí? Pero sí vamos a necesitar la ayuda de las integrales, ¿sí? De manera general, no hay un procedimiento que te diga que cualquier ecuación diferencial de primer orden se resuelve de esta manera. No existe, ¿sí? No hay. Es más, algunos son tan complejos que van apareciendo funciones que seguramente ustedes en cálculo 1 lo han visto, las integral de funciones, ¿no es cierto? Donde la solución o la integral no se puede expresar en términos de funciones elementales. Si algunos ya han visto la materia, seguramente ya han visto lo que es la función de Bessel, han visto la función error, ¿no es cierto? Error con truncamiento, que son integrales, ¿no es cierto? O la función está representando con integrales, donde ustedes no pueden expresar esa integral en términos de funciones elementales, ¿sí? Si no en cálculo 1 por lo menos les han tenido que explicar que hay ecuación o hay integrales que ustedes no pueden expresar en términos de funciones elementales. Uno de ellos, y el más sencillo, es esto, ¿no? Que tal vez ya conocen. Sí, lo voy a borrar ahorita, solamente estoy escribiendo. Es una función o es una integral que ustedes al momento de ir resolviendo no pueden expresar en funciones de términos en función o en términos de funciones elementales, ¿sí? Entonces no se puede, ¿sí? Y no solamente es eso. En cálculo 2 tal vez han visto algunas. Un momentito, por favor, no está dando el lápiz. No sé qué pasó. Mientras iré aceptando a sus compañeros que están en sala. Que no quiere escribir. Bueno, déjenme solucionar un momentito. Bien, ahora sí. Bien, como les decía, ¿no? Hay integrales que ustedes no pueden expresar en términos o en términos de funciones elementales. Entonces, de esa manera se han ido viendo algunas funciones, como les decía, de las funciones de Bessel, las funciones de error, las funciones de error con truncamiento, para poder dar una solución a estas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora, en el caso que se tenga condiciones iniciales y realmente queramos una solución, aparecen lo que son el análisis numérico, ¿no? Donde ustedes pueden resolver una ecuación diferencial y ir aproximando las soluciones para cada valor que se tiene en la ecuación diferencial, ¿sí? Y eso también se va acomodando a ello. Entonces, como les decía, no es sencillo, incluso vamos a ver bastantes formas de cómo ir resolviendo,
Pero la idea principal en estas ecuaciones diferenciales de primer orden, y voy a tratar de explicarles siempre de esa manera, voy a tratar siempre de explicarles de esa manera. Se ha cortado un rato, bueno, ya apareció. De una forma que sea un poco más cómoda o más sencilla, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con lo que son las ecuaciones homogéneas, ¿sí? No sé qué está volviendo a pasar, pero no quiere escribir. No quiere escribir de nuevo. A ver, déjenme. Se ha desactivado, parece el... A ver, déjenme solucionar. Tipo. Bien, ahora sí se ha... poco se ha movido simplemente, ¿no? Bien, ya está, como decía, va a existir esa situación. Vamos a tratar nosotros de emplear una forma o una notación que nos ayude a todo lo que viene, y vamos a empezar con lo que son las ecuaciones homogéneas. Y vamos a hablar así, de esa manera, ecuaciones homogéneas. Estas ecuaciones homogéneas, si bien tienen algo en particular, lo que son las ecuaciones diferenciales variables separables, que como cada uno de ustedes conocen, al final estas ecuaciones homogéneas, realizando un cambio de variable, vamos a transformar en una ecuación diferencial de variable separable. Entonces, en vez de ir hablando como una ecuación diferencial de variable separable, vamos a ir hablando como ecuaciones homogéneas. Tratemos de expresar de la siguiente forma. Y va a ser la derivada de y respecto a x, despejando siempre lo que es la derivada, como solamente vamos a tener de primer orden en esta primera sección. Al despejar, que esas sí van a poder despejar, si tengan la seguridad, a menos que tengamos una función que en un momento hablamos, toda esta en relación a una función que depende de dos variables, ¿no? X y Y. Sí puede haber también una constante, no importa esa situación. Entonces, vamos a tratar de expresarlo siempre de esa manera para poderlas trabajar, ¿sí? Ya en un nivel, digamos, de complejidad en estas ecuaciones diferenciales homogéneas, nosotros debemos saber distinguir cuándo se trata de una ecuación homogénea, ¿sí? Entonces, una ecuación
o antes de hablar de una ecuación, vamos a ver cuándo una función es homogénea. ¿Sí? Entonces aquí como observación voy a iniciar primero. Sí, vamos a iniciar con lo que primeramente se conoce como una función homogénea. ¿Sí? Estas funciones homogéneas, de manera inicial, me va a ayudar a ver lo que es una ecuación diferencial homogénea, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta necesitamos tener esa, ¿no? Entonces, una función homogénea de grado n, o una función homogénea es de grado n, si se cumple lo siguiente. Que al momento de estar reemplazando esta función, ¿sí?, por t por x, en la primera, y en la segunda t por y, ¿sí?, y como es de grado n, esto va a ser igual a este t fuera de la función, elevado a la t, a la n de la función x, ¿sí? Se tiene eso. Eso es una función homogénea de grado n, ¿sí? Esta observación a nosotros nos va a ayudar a definir lo que es una ecuación homogénea. Entonces, ecuación homogénea. Esta ecuación homogénea, ¿sí?, lo vamos a decir la ecuación diferencial ordinaria, que viene a ser lo que hemos ido escribiendo, ¿sí?, se denomina homogénea si f, x, y es una función homogénea de grado 0, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial, en este caso que simplemente le estamos denominando como ecuación homogénea, va a ser todas las ecuaciones que se escriben de esta manera, donde esa función f, ¿sí?, es una función homogénea de grado 0, ¿sí? Ejemplo. La derivada de y respecto a x igual a x cubo menos y cubo sobre x cubo más y cubo. ¿Sí? Ya muchos que tal vez ya han visto la materia saben que esto es una ecuación diferencial homogénea, ¿no es cierto? Hay métodos, técnicas, técnicas memotécnicas, incluso si quieren, para que ustedes se den cuenta que efectivamente es homogéneo. Lo pueden aplicar, no hay ningún problema. Acá yo sé que esta función f es igual a x al cubo menos y al cubo sobre x cubo más y cubo. Yo puedo, ¿no es cierto?, reemplazar a esta función por
en vez de colocar x, tx, que va a ser al cubo, menos y, que va a ser ty al cubo, también en la parte del denominador, ¿sí? Lo puedo ir factorizando si quieren, y voy a tener t al cubo x menos y, la parte inferior también factorizo t al cubo, va a ser igual a x, perdón, es al cubo, x al cubo más y al cubo, ¿sí? Pueden ahí simplificar t cubo, ¿sí? Y al final va a quedar x cubo menos y cubo, x cubo menos y cubo. Si quieren, esto va a ser simplificado por t de 0. Esto quiere decir que voy a tener esta función que va a ser igual t a la 0 de la función de x. Entonces, si quieren, desde t a la 0 es igual a, no hay ningún problema, y coincide efectivamente con lo que nosotros estamos viendo, que es una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Para todas estas ecuaciones diferenciales homogéneas existe una forma de reescribir y siempre va a ser de esa manera, ¿sí? Ya con eso iniciamos lo que van a ser los ejercicios de manera inicial. Entonces continuemos. Ya les dije, estas homogéneas es el grupo, si quieren, donde va a estar las ecuaciones diferenciales de manera separada, ¿sí? Entonces, nota. Una ecuación diferencial para reducir homogénea voy a colocar una ecuación homogénea siempre, y eso es lo que deben tener en cuenta, se puede expresar de la siguiente forma. Y hay muchos van a recordarse, ¿no es cierto? La derivada de y respecto a x igual a una función en términos de la forma y sobre x. Siempre se puede expresar de esa manera. ¿Por qué estamos expresando o por qué debemos expresar de esta manera? ¿Sí? Nosotros vamos a introducir una nueva variable, nueva función incógnita si quieren, si quieren vamos a hacer un cambio de variable, donde todo lo que está dentro del paréntesis es nuestro cambio, ¿sí? Ya viene a ser nuestro cambio. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar para todo, si quieren, la variable u, ¿sí? Igual a y sobre x. Ese es nuestro cambio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tendremos la derivada de y respecto a x igual a una función, en este caso que ya tiene una nueva función incógnita, que va a ser, en este caso, una nueva variable que va a ser u. Pero aquí nos choca, ¿no es cierto? Tenemos la derivada de y respecto a x y en el otro lado tenemos u. No hay alguna coherencia.
Aquí aplicamos lo que ustedes han aprendido en cálculo 1, perdón, en cálculo 2. ¿Sí? De este cambio, que siempre lo van a revisar cuando se trata de una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Voy a despejar, va a ser y igual a u por x. ¿Sí? Despejar. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Sí? Y tratemos siempre de manejar una expresión de esta manera. La derivada de y respecto a x. ¿Sí? Yo sé que algunos ya lo colocan derivada de y, la y' ponen, ¿no? Pueden colocar, si que no, yo no me hago ningún problema, pero al momento de estar haciendo estos cambios de variable, es necesario que ustedes sepan respecto a qué variable está derivado, cuál es la variable independiente. Solamente es para que ustedes no pierdan esa noción, porque llega el momento del examen, se equivocan, están derivando respecto a la otra, o siguen manteniendo la derivada de lo que estaban utilizando, y hace que su ejercicio esté mal. ¿Sí? Entonces voy a derivar, voy a hacer la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Miren, ahí tengo un producto, u por x. Entonces las reglas del producto de la derivada me dice derivada del primero sin derivada del segundo y de esa manera. Entonces, derivada del primero, ¿qué viene a ser? La derivada de u respecto a x. Por sin derivar ese x, por notación voy a colocarle al inicio si quiero. Más sin derivar el primero y derivada del segundo. La derivada de x, todos conocen, ¿vale? 1. Entonces la derivada de x es 1. 1 por u, u. Bien, miren, yo ya puedo ahora sí reemplazar, en vez de la derivada de y respecto a x, esa nueva expresión. Entonces, se tiene, en vez de la derivada de y respecto a x, x por la derivada de u respecto a x más u igual a la función phi de u. Es una función cualquiera de u, si quieres, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, esta ecuación diferencial homogénea, con este cambio, ustedes siempre van a poder expresar en una ecuación diferencial, como ustedes están viendo en esta parte final. ¿Sí? Estoy trabajando de manera general. Algunos serán más sencillos incluso, dependiendo de la función que se tenga. ¿Sí? Entonces, miren, ahí se tiene esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial todavía es un poco más sencillo. Yo voy a despejarles, ¿no? Siempre voy a despejar lo que es la derivada. ¿Sí? Entonces, al despejar esta derivada, voy a tener la derivada de u respecto a x igual, el otro estaba phi de u, había un más u, va a ser al otro lado menos u, y había multiplicando por x, y aquí abajo va a ser por x. ¿Sí? Y miren, es una función de x, porque son justamente los que estamos utilizando ahora, ¿sí? Simplemente se echó el cambio. Si ustedes acá observan, y es lo que vamos a hablar ahora, que tal vez todos querían que empecemos de esa manera, vamos a empezar lo que es una ecuación. Sí, ya lo dije, seguramente todos querían tal vez comenzar con ello, porque es tal vez uno de los más sencillos, y ver de esa manera, ¿no? Ecuación con variables separadas. Están dentro de estos. ¿Sí? Y miren, no vamos a ir perdiendo la noción que les había dicho, ¿sí? Son ecuaciones
de la forma, y vamos a mantener la derivada de y respecto a x es igual a fx común. ¿Sí? Son de la forma tal que f, la función f, ¿sí? Se puede expresar como producto o cociente, cualquiera de los dos, como producto o cociente, de dos funciones coma, donde cada una depende de una sola variable. Coma, es decir, que la derivada de y respecto a x va a ser igual, voy a hacer con cociente inicialmente, ¿sí? Voy a colocar f sub 1, que solamente depende de x, sobre f sub 2, que solamente depende de y. ¿Sí? Con la función f, que depende de las dos variables, es igual a f sub 1, que depende de x, y f sub 2, que depende solamente de y. A eso se le llaman, o se los denominan, las ecuaciones con variables o de variable separada. ¿Sí? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, estas ecuaciones diferenciales homogéneas, que realizando ese cambio de variables, esa sustitución, si quieren, o introduciendo una nueva función incógnita, si quieren, se va a ir transformando en una nueva ecuación diferencial, que es como lo que hemos visto acá. ¿Sí? Y miren, es una función que es una ecuación de variable separable. ¿Por qué? Lo puedo expresar como un cociente, y ahí está, en el denominador está solamente x, es una función que solamente depende de x, o también aquí puedo colocar, ¿no? O voy a colocar acá, tal vez para que no se confundan. Puede estar y arriba, puede estar x abajo, no hay ningún problema. ¿Sí? En este caso, la función sería f sub 2 de y sobre f sub 1. ¿Sí? La idea es que solamente haya una función que depende de una variable y otra función que depende de una variable. Como usted está en la parte superior, es una función phi de u menos u, sigue siendo respecto a u, y en la parte del denominador, x. Una función que también está respecto a una variable. Y eso es lo que quiero que se entienda. Este grupo va a trabajar de esa manera. Se está agrupando unas ecuaciones diferenciales homogéneas donde va a haber muchos cambios también, dependiendo de la naturaleza, pero lo general, hablando de ecuaciones diferenciales homogéneas, realizando ese cambio o esa sustitución, si quieren, o la incorporación de una nueva función incógnita, siempre vamos a poder expresar en una ecuación con variables separables. Una vez que se tenga esta ecuación diferencial de variable separable, ¿sí?, el resolver, ¿sí?, es sumamente sencillo, ¿sí? La forma de resolver la forma
es reescribiendo